tal, hermanos? ¿Cómo les va? Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Y vamos a estar estudiando en este pequeño momento juntos el libro de Romanos. Y el tema que me habían pedido compartir con ustedes es acerca de la moralidad divina versus la inmoralidad humana. Así que si estás tomando nota, te voy a pedir que al medio de tus apuntes puedas poner una línea al medio, porque vamos a estar viendo estos dos aspectos a través de este libro de Romanos. Vamos a empezar, y quiero que vayas poniendo allí moralidad divina, inmoralidad humana, pero vamos a ver por una parte en esta primera sección, vamos a dividir todo el libro de Romanos en tres partes, ¿sí? Vamos a ver la primera parte desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver la segunda parte, 3.21 hasta el capítulo 7, a su primera parte hasta el versículo 6. Y finalmente vamos a ver la tercera parte desde el capítulo 7, la segunda parte, hasta el capítulo 15. Vamos a ver entonces, ya comenzando con el pasaje, vamos a ver cómo empieza Pablo con su salutación, vamos a ver toda la primera parte del capítulo 1, cuando él también comienza a hablar de su deseo de visitar a los hermanos allí en Roma. Vamos a llegar a ese versículo 16, ¿no? Dice, pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Vamos a recordar esa frasecita más adelante. Y allí vamos a comenzar. Cuando hablamos de la moralidad divina, en contraste con la inmoralidad humana, acá entramos a hablar de ese sistema moral, ¿no? Y déjame decirte que el mundo en su totalidad siempre busca esa respuesta. El mundo siempre busca la respuesta a si puede o no ser bueno sin creer en Dios. El mundo está totalmente sumergido en esta forma de pensar. Día a día las personas creen que pueden ser buenas sin Dios. Pero ahí está la trampa de esa pregunta. No podemos ser buenos sin creer en Dios. No podemos ser buenos en realidad sin Dios, no sin creer. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver el sistema moral y cuando quitamos a Dios de la ecuación de lo que es la moralidad, perdemos por completo el parámetro entre qué es lo correcto o incorrecto. Si Dios en su esencia moral no existiera para con nosotros, si Dios no estuviera en la ecuación de lo que significa la moralidad sería totalmente subjetiva. Y si la moralidad fuera subjetiva, es decir, que para mí, en mi razonamiento, en mi lógica, matar no es algo malo, como lo puede ser para vos. Entonces allí llegamos a ese conflicto en el que la moralidad llega a ser subjetiva. Entonces si la moralidad es subjetiva, los valores morales llegan a ser totalmente relativos y ese es otro problema. En cambio, cuando ponemos a Dios en la ecuación de la moralidad, cuando entendemos a Dios en su esencia, vamos a ver la diferencia entre lo que es recto, lo que es justo, vamos a ver lo que es verdad y lo que no, vamos a ver lo que es misericordia, amor, gracia, y toda nuestra base moral va a tener una base sólida, va a ser totalmente sólida. No, es imposible sacar a Dios de la ecuación y pensar que podemos llegar a ser buenos sin Dios. El mundo tristemente lo intenta. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Quiero que pongas allí la moralidad expresada, vamos a ver, en contraste contra la inmoralidad deliberada. Todos conocemos la primera parte de cómo empieza Romanos. Les dice el versículo, porque la ira de Dios se manifiesta. Esa ira que va a ser la manifestación del celo por su justicia. La justicia que el hombre va a decidir violar, traspasar, corromper, quebrantar y todo lo que va a conllevar ese terrible desastre, ¿no? La ira por la infracción de haber cruzado esa barrera. Cruzamos la barrera de la moralidad de Dios. Y allí conocemos todos, ¿no? Quiero que veamos esta inmoralidad deliberada. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver los cargos en contra de la humanidad. No vamos a leer todo el pasaje, vamos a tomar algunos versículos puntuales y vamos a ver los cargos de la humanidad. Mira, por ejemplo, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Versículo 30, aborrecedores de Dios. Y versículo 5 del capítulo 2, por la dureza de tu corazón no arrepentido, un corazón no arrepentido. Esos son los cargos de la humanidad. Obviamente vemos una lista de pecados muchísimo más grande, pero en cuanto a lo que hicieron contra Dios, esos son sus cargos. Ahora vamos a ver, en contraste, vamos a ver esa moralidad expresada y vamos a ver otra parte de la moralidad de Dios. Dios nunca va a imponer su moralidad. Dios va a respetar esa creación mediante la cual también se manifestó, ¿no? Como leemos allí, versículo 19, se manifestó. Y vamos a ver un Dios que se manifestó en la naturaleza del Creador. Y ese Creador que va a dar un paso al costado, ¿no? Y cómo los entregó, versículo 24 a la inmundicia, versículo 26 a pasiones vergonzosas, versículo 28 una mente reprobada. Dios los entregó, Dios hizo a un lado, porque no iba a imponer algo que nos había dado la opción de elegir. Esta creación deliberadamente va a decidir ir en contra de Dios y Dios va a dictar su sentencia. Dios nunca va a evitar que nosotros salgamos por esa puerta. Dios nunca va a evitar que le demos la espalda, pero tampoco va a evitar las consecuencias que eso conlleva. Y así nosotros vemos la sentencia en el versículo 32 del capítulo 1. El juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hasta acá vemos una moralidad que está totalmente fundamentada en un bien, un mal, un juicio que es totalmente aprobado y que es totalmente real, que se lleve a cabo. Nosotros estamos totalmente condenados y eso no se puede excusar, no podemos pedirle a Dios, ¿por qué fuiste tan severo? ¿Por qué la necesidad de la muerte? No podemos levantarnos en contra de aquel que nos dio la oportunidad de hacer el bien y la despreciamos. No podemos ir en contra de aquellos que realmente hemos corrompido voluntariamente. Así como la esencia de ese Dios fue manchada, esa santidad fue pisoteada y esa justicia tuvo que levantarse para dictar sentencia. Pero no vemos a un Dios que solamente haya sido de ira. No vemos un Dios que en su justicia decidió barrernos por completo y quitarnos toda posibilidad. Porque la deuda que teníamos era millonaria y no hay posibilidad de poder pagar esa deuda con el Señor. El mundo está sumergido en que puede ser bueno sin Dios. El mundo está sumergido en pensar que hay otra alternativa, hay otras respuestas, hay otra ciencia, hay otra verdad. Pero la realidad es que no hay absolutamente nada si sacamos a Dios de la ecuación. Absolutamente nada. Por eso vamos a llegar a la segunda parte de Romanos, y allí desde la segunda parte del capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora. Y ahí vamos a ver los dos contrastes, ¿no? Como yo te dije, por un lado vamos a ver la moralidad divina, la inmoralidad humana, y en esta segunda parte vamos a ver una moralidad ejecutada. En contraste, vamos a ver una inmoralidad vencida. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y acá vamos a ver, ¿no?, ese gran juicio. Tenemos a ese juez, tenemos el jurado, tenemos esa ley que ha sido dictada, tenemos la sentencia, pero acá nos falta un personaje y acá va a llegar ese abogado que va a empezar a interceder, ese abogado defensor, que luego también va a ser un sustituto. Y leemos allí, cuando estamos en un juicio, el abogado siempre va a tratar, a través de la Constitución, de la ley, de aquello que rige las leyes por las cuales se dicta sentencia, el abogado siempre va a tratar de buscar un artículo por el cual la ley pueda ser satisfecha y a la vez el cargo o la sentencia pueda ser eximida, pueda ser liberada, ¿no? Entonces acá vamos a ver a un Cristo que va a estar en ese pequeño, y va a estar a través de todos los artículos que encontramos en la Biblia, como si fuera nuestra ley, ¿no? Y allí vamos a encontrar esa justificación por la fe. Y acá Pablo va a empezar a hablar de esa justificación, ¿no? Y vamos a ver cuando estamos allí en ese jurado, vamos a ver esos antecedentes a esta justificación por la fe, ese artículo, ¿no?, de la ley
justificación por fe, y vamos a ver los antecedentes. Generalmente un antecedente pesa mucho cuando estás en algún juicio. Y vamos a ver, mira, versículo 21 dice del capítulo 3, testificada por la ley. La justificación de la fe está testificada en esta ley. Vamos a ver a través, y acá va a agarrar un ejemplo puntual, ese va a ser el antecedente. Dice, por la ley y los profetas, todas las partes de la Biblia, todo lo que es nuestra ley, va a llevar pequeñas migajas que se van a ir conectando y van a responder a la misma persona de Jesucristo. Jesucristo es el artículo de esa ley que nos condena por completo, es el único artículo que nos puede hacer libres. Ese es Jesucristo. Y vamos a verlo. Vamos a ver así otro antecedente, ¿no? No vamos a ver solamente a Cristo, sino vamos a ver los antecedentes de esa justificación por fe. Y acá Pablo comienza a hablar de ese gran antecedente que el pueblo judío tiene y que nosotros conocemos, que es Abraham. Abraham va a ser la primera persona en demostrar esa justificación por fe. Bueno, en realidad no la primera, pero es el ejemplo que vamos a ver acá en Romanos. Vamos a ver que Abraham creyó en su llamado, dice el versículo 3 del capítulo 4. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? La testificación por la ley. ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en su llamado mucho antes de que la ley fuera escrita, mucho antes de que incluso Israel fuera instaurado, antes de que tuvieran ese momento histórico de establecer esta ley. Abraham ya había sido justificado, no solamente en esa ocasión, sino que también vamos a ver que fue justificado por su fe cuando Dios le habló de la descendencia. Allí en el versículo 18, capítulo 4, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó. Esa justificación por fe es el antecedente que tenemos y que hoy también a través de Cristo podemos utilizar. El antecedente de Cristo que nos hace libres. Nos hace libres, una fe que actúa. Acá estamos entendiendo a ese Jesús tan maravilloso que va a presentarse como ese abogado defensor y que la misma Biblia acaba de decir justicia de Dios en el capítulo 3, versículo 21. Jesús es la justicia de Dios. Jesús es el que va a decidir tomar todas nuestras cargas y llevarlas en esa cruz. Jesucristo es aquel millonario único capaz de responder a nuestra deuda millonaria, porque es el único que está a la altura de las circunstancias, es el único capaz, es el único digno, es el único que tenía la posibilidad de cargar con los pecados de la humanidad, y bien merecidos, tristemente, ¿no? Jesucristo va a ser el único. Vamos a ver a Jesucristo, justicia de Dios, Jesucristo como Redentor, capítulo 3, versículo 24, como propiciación, capítulo 3, versículo 25. Y después vamos a llegar a ese contraste, ¿no? Un mejor Adán. Un mejor Adán. Acá vamos a ver eso en el capítulo 5, versículos 18 y 19 dicen, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre de muchos, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo va a ser ese mejor Adán que va a redimir a la humanidad. Cristo va a ser ese abogado delante del Padre que no solo va a defender nuestra causa, sino que también va a pagar nuestra deuda. Porque te recuerdo que ese juicio no podía quedar sin paga. No es como en la Argentina que conocemos, que los juicios se patean para adelante, se patean y no pasa nada. No, era imposible. Y allí va a entrar ese Jesucristo como Redentor, como abogado defensor, como sustituto de nuestra condenación. Vimos allí esa moralidad ejecutada. Cristo va a hacer la justicia que va a ser totalmente pagada en esa cruz. Porque la ley así lo merecía, porque así debía ser, porque nosotros no habríamos podido hacerlo nunca. Y allí vamos a ver el contraste con esa inmoralidad vencida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ocurren muchísimas cosas a nuestro alrededor. Pasamos muchísimas
muchísimas realidades espirituales que quizás no las llegamos a comprender, pero a través de estos pasajes podemos ver varias. Vamos a ver, por ejemplo, capítulo 5, vemos versículo 1, tenemos paz para con Dios. Versículo 2, alcanzamos la gracia de Dios. Versículo 2 también, tenemos esperanza de encontrarnos con Dios. Nos gloriamos, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a alcanzar a estar con Él. Vamos a estar con Él. Versículo 3, tenemos calma en las tribulaciones. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo lo que producen. Tenemos el amor de Dios, versículo 5. Fuimos salvados del castigo, versículo 9. Fuimos reconciliados con Dios, versículo 10. Morimos al pecado, ya entramos ahí al capítulo 6, versículo 2. Morimos al pecado. Y ahí terminamos en el 6:22. Dice, somos libres del pecado y tenemos la santificación y como fin la vida eterna. Todas esas cosas de las que nos hicimos acreedores una vez que aceptamos a Cristo, una vez que aceptamos el pago de nuestra deuda, una vez que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra deuda fue saldada, pero no solo eso, nos hicimos acreedores de todas esas bendiciones, que a veces no las tenemos en cuenta, pero la inmoralidad de nuestro corazón, en nuestro ser, fue vencida. El pecado fue vencido. Versículos más, vamos a ver unos versículos atrás. Mirá lo que dice capítulo 6, versículo 12 al 14. Van a decir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros también a Dios como instrumento de justicia. Y ahí va el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Somos libres de esa inmoralidad que antes nos llevaba a condenación. El pecado no se enseñorea nunca más de nosotros. Y qué gran verdad es, hermanos. Qué gran realidad que podemos disfrutar. La pregunta es, ¿la disfrutamos? ¿Realmente podemos decir que no se enseñorea más de nosotros? Y eso es algo que solamente vos te podés responder. Y vamos a seguir, porque el tiempo es tirano y recién estamos casi a la mitad de la carta. Como vimos entonces al principio, una moralidad expresada, ¿no? Una moralidad expresada que decía, que mostraba cómo el hombre sobrepasó los límites de Dios y por lo tanto la justicia de ese gran ser nos impuso un juicio y una sentencia. Una inmoralidad deliberada, porque el hombre voluntariamente decidió darle la espalda a Dios. Después vamos a ver una moralidad ejecutada a través de la persona de Cristo, a través de la justificación que tenemos en Cristo por la fe. Esa obra sustitutoria de Cristo en la cruz que nos va a hacer libres, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Vamos a ver esa inmoralidad vencida y nos hicimos acreedores de todas las bendiciones que hemos mencionado. Y en las últimas partes vamos a ver, en esa moralidad divina, vamos a ver una moralidad enseñada. Y por el contraste vamos a ver una inmoralidad subyugada. Acá vamos a empezar por la inmoralidad. Y vamos a ver tres partes de esta última sección. Y vamos a ver la realidad de Pablo y la realidad nuestra también, porque ya llegando al capítulo 7, después de hacer esa analogía con el matrimonio, ¿no? Pablo antes decía que estábamos casados con la esclavitud del pecado, pero ahora somos libres y ya no estamos casados con esa condenación, sino que ahora estamos casados con Cristo, ¿no? Y qué hermoso, Spurgeon, hablando de esta misma analogía, decía, estábamos casados con la muerte hasta que el arrepentimiento nos dio la carta de divorcio. Qué interesante, ¿no? Esa analogía que hace allí Pablo en el capítulo 7. En la segunda parte, Pablo ya va a hablar acerca del pecado que aún mora en nosotros. Dijimos que la inmoralidad fue vencida, sí, pero tristemente en este cuerpo la inmoralidad todavía emana. Y acá ya hablamos desde el momento en el que ya conocemos a Cristo. Y acá no estamos hablando de salvación y de lo que posicionalmente, espiritualmente, la salvación hizo en nosotros, sino que estamos hablando de nuestro proceso en la vida cristiana. Y acá Pablo va a hablar acerca de esta realidad, esa inmoralidad que emana, y lo vamos a ver en el capítulo 7, desde el
el versículo 7 hasta el final de este capítulo, el versículo 25. Pero vamos a centrarnos allí en el versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Esa es la realidad de nuestra vida el día de hoy. Constantemente el pecado va a querer seguir emanando dentro nuestro. Porque si recordamos capítulos atrás, cuando vemos la inmoralidad deliberada, vamos a ver ese pasaje donde dice que no hay justo ni uno, donde dice que es imposible, pero eso sigue siendo real, aún es imposible. Y quiero que entendamos esta realidad. No hay forma de que nuestras obras, y creo que eso es una realidad muy complicada en el día de hoy. Tantos años en el cristianismo, tanto tiempo de servicio, a veces nuestra mente se olvida de que sigue siendo por gracia. A veces nuestra mente se olvida de que sigue siendo por fe. Y pensamos que toda la trayectoria que tenemos como cristianos nos hace dignos del cielo. Y eso es bastante triste, hermanos. No podemos olvidar esta realidad y por eso Pablo va a recordarlo acá. El mismo Pablo va a decir que su cuerpo está corrompido hacia el mal y que en su mente se deleita en la ley de Dios. Si el mismo Pablo reconocía eso, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros reconocer el pecado que aún mora en nosotros? ¿Por qué cuesta tanto y todavía nos decimos que somos buenos cristianos? ¿Por qué seguimos con la lucha que el mundo tiene pensando que podemos ser buenos sin Dios? Que podemos ser buenos dentro nuestro por nosotros mismos, por lo que hacemos, por lo que creemos, por cómo caminamos. Es complicado. Un gran hombre de Dios decía que mientras más se acercaba a Dios, más entendía su profunda pecaminosidad, más entendía cuán vil y menospreciado e indigno era de la cruz, porque esa es la única realidad, pero así también se abrazaba mucho más esa gracia y misericordia, sin la cual no hubiera estado donde estaba. Y esa es nuestra realidad. No podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. No podemos dejar que los años de cristianos nos digan que ya somos personas que se merecen el cielo. No podemos dejarnos pensar ni por un segundo que somos dignos de aquel lugar celestial que por gracia tenemos. Siempre vamos a ser indignos, porque siempre se va a tratar de Él, no de nosotros. Es muy interesante esa realidad, la inmoralidad que todavía emana dentro nuestro. Y tenemos que saber reconocerla, tenemos que saber enfrentarla. Pero vamos a seguir, no solamente esa inmoralidad que emana va a ser un tipo de obstáculo el día de hoy, y vamos a hablar constantemente de quitar el peso que no nos deja correr, vamos a hablar constantemente de examinarnos los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros, de ayudarnos a seguir en la fe, en la carrera de la fe, sino que el capítulo 8 va a hablar acerca de la inmoralidad que el Espíritu Santo vence. Y acá no solamente vemos el lado negativo, sino que vamos a ver un lado muy interesante y cómo el Espíritu el día de hoy nos ayuda a vos y a mí. Vamos a leer algunos versículos. Empezamos con un versículo muy reconfortante, ¿no? Para todos aquellos que entendemos nuestra profunda pecaminosidad. Versículo 1 dice del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ya no vamos rumbo a condenación. Ahora nuestra carrera es diferente. Ahora nuestra carrera es de galardones. Ahora nuestra carrera es de cuánto vamos a darle al Señor. Cuántas coronas o cuántas cosas van a hacer el niño hojarasca. Pero ya no hay condenación para los que están en Cristo. Versículo 13 del capítulo 8 es fantástico. Va a decir, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otras versiones dicen, mas si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Si yo me enfoco en vivir una vida más pendiente de Cristo, de mi realidad espiritual, de la nueva persona que soy delante del Señor, no voy a tener tiempo de preocuparme por lo que fui. No voy a tener tiempo de preocuparme en aquello que todavía esa inmoralidad que todavía emana. No voy a tener tiempo, porque voy a estar tan preocupado en agradarle al Señor, tan pendiente en hacer lo que el Señor me llama a hacer, que el otro lado no va a tener fuerza. Pero no solamente eso, mirá lo que dice más adelante, versículo 26. Dice,
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esa es la realidad increíble. El Espíritu Santo hoy está con nosotros. El Espíritu Santo hoy nos da poder. No es un espíritu de cobardía, dice, ¿no? De poder, de amor, de dominio propio. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pasaje conocidísimo. Versículos 38 y 39 también, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, principados, potestades, presentes, por venir, alto, profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. El Espíritu que vence a la inmoralidad que todavía emana de nosotros. Y de allí vamos a hacer un paréntesis porque Pablo va a dejar la última sección de esa inmoralidad que se evapora y vamos a ver la moralidad enseñada. Acá Pablo va a empezar a hablar acerca de esa tristeza que había en su corazón. Y allí llegamos al capítulo 9, versículos, dice: verdad os digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los israelitas. La realidad judía, no podemos olvidarnos de la necesidad que tiene el judío aún de Cristo. Y podemos ver todo lo que ellos tenían, de los cuales era la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo. El judío que aún no se enseña a sí mismo. El judío que aún persigue algo muy errado. Y ahí vamos a ver qué es eso errado. Versículo 31 y 32 del capítulo 9 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. El judío pensó que se ganaba el cielo haciendo obras. El judío pensó que se ganaba a través de todo ese ritualismo un lugarcito en el cielo. ¿Y qué tan cerca estamos a veces nosotros como cristianos, no? ¿Qué tan cerca estamos de pensar que porque servimos, hacemos esto, vamos allá, hacemos acá, hacemos un devocional todos los días? Pensamos que a veces no somos tan malos como la Biblia dice. Qué triste, hermanos, pero no nos olvidemos del pueblo judío. Me acuerdo cuando con Santi y con Mati también estuvimos los tres en un Israel, y la necesidad de orar por el pueblo, la necesidad que todavía tiene el judío de Cristo, de ese Mesías. Versículo 10, capítulo 10, perdón. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Versículo 11, capítulo 11, versículo 12. Y acá ya hablamos leemos desde el versículo 11, del capítulo 11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? No he tenido la oportunidad de verlo, solamente he escuchado testimonios, pero es increíble cómo un judío convertido, como un judío que entiende que el Mesías ya había venido, que el Mesías era Cristo, cómo se caen sus ojos, lágrimas de sus ojos, pero también cómo hay gozo en su corazón cuando conocen a Cristo. Es increíble. Pude visitar la iglesia mesiánica allí en Buenos Aires y ver tantos judíos convertidos, llenó mi corazón de gozo, pero hay muchos más que todavía necesitan a Cristo, muchos más. Y finalmente vemos esa promesa, ¿no? Allí en el versículo 25 y 26 del capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. El Señor no va a dejar a su pueblo abandonado, no desechó a su pueblo, pero hoy necesitan de Cristo. Y si en algún momento tenemos algún judío cerca, si en algún momento en las calles de Buenos Aires, cuando todo esto pase, llegamos a ellos, no dudemos en buscar la forma de hablarles de ese Mesías,
que todavía siguen esperando. Vemos esa moralidad enseñada hacia los judíos, pero también hacia los gentiles. Vamos a ver esa interesante realidad. Vamos a ver un poquito algunos versículos atrás en cuanto a los gentiles. Capítulo 9, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Gracias a esa caída, la misericordia y la gracia también llegó a nosotros. El Evangelio se dispersó por todo el mundo y hoy vos y yo tenemos la oportunidad de conocer a ese Cristo, nacido en Belén, y llamarlo nuestro Salvador. Versículos 31 y 32, allí en capítulo 9. Mas Israel iba tras una justicia que no alcanzó, eso es lo que acabamos de leer. Capítulo 10, versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y este es el pasaje central que quiero que recordemos de esta moralidad enseñada de parte de Dios. Versículo 11, 12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor no era exclusivo solamente del pueblo de Israel. El Señor vino a salvar a todos, de judíos y gentiles y griegos, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y acá llega ese desafío, ¿no? En los versículos 14. Esa es la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy las circunstancias son diferentes, pero el Evangelio no está preso. Y el Evangelio ahora quizás se propaga por otra forma, como lo estamos haciendo nosotros. Yo estoy muy lejos de ustedes, pero compartimos una misma fe, una misma palabra. No dudemos en usar los recursos que tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo irán? ¿No? Ese llamado a los gentiles, ese llamado a alcanzar a la gente para el Señor, esa realidad que hoy tenemos que procurar. El capítulo 11, versículos 14 y 15 dice: o si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si se excluyera el reconocimiento en la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? ¿No? Eso es lo que leíamos también en cuanto a Israel. Acá vamos a ver la gran necesidad de no hacer distinción, judíos y griegos, judíos y gentiles. Y en este sentido, ¿por qué tanto énfasis en el judío y el griego, ¿no? Al judío primeramente y también al griego? Estas dos culturas van a ser las que van a dar un mayor ejemplo de una teocracia, como lo fue la religión judía, y como lo fue el intelectualismo y la sabiduría, como lo fue la cultura griega. Entonces hoy por hoy entendemos que tanto una como la otra es totalmente necesaria. Nosotros por fe y también con nuestra mente entendemos que no se trata de ritualismo. La teocracia, si separamos estas dos culturas y tratamos de verlas como tales, tenían sus falencias. Por un lado, el sistema teocrático del judío lo llevaba solamente a pensar que el ritualismo lo hacía acepto delante de su Dios. Eso lo convertía en un fanatismo y por consiguiente una fe no genuina, porque pensaban que podían ganarse el favor de Dios a través de todo el ritualismo. Pero por otro lado, el concepto de la cultura griega, hablando en cuanto a toda la sabiduría y todo, le daba tanta autonomía que lo hacía dudar de la necesidad de ese Dios, de la necesidad de un ser superior, ¿no? Porque allí también vemos los pros y los contras, cómo emana todo lo que es la psicología, la filosofía y demás. Pero al unir las dos, entendemos que nuestro intelectualismo, nuestra capacidad de razonamiento, todo aquello que podamos tener como capacidades, en realidad son dadas por ese Dios, que también es para su uso, para su gloria. Entonces, vemos esta increíble combinación, judíos y griegos. Tenemos que aprender quizás de ese sistema teocrático que fue tan increíble como lo fue Israel, pero a la vez también
aprender de nuestro razonamiento, el cual ha sido dado por Dios, ahora para alabanza de su gloria, y por el cual estudiamos la Biblia, eso es obvio. Tenemos que aprender a valorar esas dos partes, indudablemente. Y acá ya terminando, vamos a volver, estamos en la moralidad enseñada de judíos y gentiles, vamos a terminar en esa inmoralidad subyugada. Vamos a ver el último punto, dijimos inmoralidad que emana, la inmoralidad que el espíritu vence, pero vamos a ver finalmente esa inmoralidad que se evapora. Y esos son los consejos que vamos a ver ya desde el capítulo 12 en adelante. Vamos a ver ese capítulo 12 que va a empezar contundente, ¿no? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Por ahí podemos quizás ver un poquito, ¿no? Una teocracia en un sistema personal, en una idea personal de rendirnos a Dios con nuestro culto racional. Pero por el otro lado vemos la parte intelectual, ¿no? Nuestra parte de no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá van a empezar una serie de consejos. Y todos estos consejos van en la misma dirección. Vamos a ver algunos. Capítulo 13, versículo 13 y 14. Va a decir, andemos como de día, honestamente. Versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Capítulo 14, versículo 8 va a decir, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, de manera que si vivamos o muramos, del Señor somos. 14:19 va a decir, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. 15:1 va a decir, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y muchísimos consejos, muchos más, ¿no? Yo he solamente agarrado algunos. ¿Pero por qué? Ahí vamos a ver el versículo 6 del capítulo 15. O leamos 5 y 6, allí del 15. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Un mismo sentir en Cristo Jesús. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa inmoralidad que se va evaporando es gracias a la unión que tenemos a través de la iglesia. La importancia de la iglesia. No estamos solos. Hemos visto que esa inmoralidad emana, que el Espíritu está en nosotros, pero también tenemos a la iglesia. No existe llanero solitario, dice el dicho, ¿no? En la vida cristiana. Y por eso es tan necesario que juntos estemos dispuestos a luchar la batalla que hoy tenemos. Que juntos estemos dispuestos a quitarnos esa capa de espiritualidad y ser reales, de contar cuando estamos mal, de contar aquello que nos duele, de contar aquello que nos pasa, de llevar las cargas unos con otros, pero entendiendo de que ya estamos del otro lado de la cruz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas, porque hoy ya no es lo mismo. Entonces vemos una moralidad divina que va a dictar sentencia porque traspasamos sus límites, que va a ejecutar su juicio, pero también la justicia a través de Cristo, y también que nos va a enseñar que no se trata de volver al fariseísmo ni de tirarnos a la lógica, sino de que judíos y gentiles juntos, incluso, es más, no solo judíos y gentiles, todos juntos podemos llegar al Señor. Hoy todos juntos caminamos hacia el mismo Señor, porque el que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. Y vemos una inmoralidad deliberada. Hemos visto cómo el hombre decidió darle la espalda, pero cómo a través de ese arrepentimiento, si es genuino de corazón, a través de creer en Cristo Jesús, esa inmoralidad es vencida y esa inmoralidad es subyugada hasta que estemos con Cristo. Hermanos, mi deseo es que podamos ver juntos este libro. Fue muy difícil compactarlo y hay muchas cosas que quizás no he podido mencionar, pero espero que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Mi inmoralidad está latente,
Pero agradezco a Dios por toda la gente que tengo alrededor. Agradezco a Dios por ese juicio totalmente pagado, por ese pasaje que te dice que ya no hay condenación, pero que ahora tengo que correr otra carrera. Corramos la carrera, hermanos, pero corramos juntos, que valga la pena. Un abrazo gigante para todos ustedes, los quiero un montón, oro por la iglesia y que Dios bendiga su palabra. Muchísimas gracias. Voy en soledad, busco un motivo de existir en este mundo actual. Trato de seguir, busco las respuestas a preguntas y allí tú estás. Desde que te conocí, todo se me aclaró. Gozo en ti y el Señor. Sonrío pensando en el cambio que en mi vida dio. Sonrío pensando en el gozo que encontré en ti. Dios, me asombra lo que hizo tu amor, pensando que vendrá lo mejor. Sonrío, sonrío. Vagué en oscuridad, en confusión perdido, loco me creí en un momento estar. Con todo el corazón, la dirección buscaba, algo en que creer, y allí estabas tú, Señor. Estabas alcanzándome, nada más precisaré. Gozo en ti, oh Dios, hallé. Sonrío pensando en el cambio que en mi vida dio. Sonrío pensando en el gozo que encontré en ti. Dios, me asombra lo que hizo tu amor, pensando que vendrá aún lo mejor. Sonrío. Sonrío pensando en el cambio que en mi vida dio. Sonrío pensando en el gozo que encontré en ti.